Señoras y señores, buenas tardes. Una vez más, esta es la charla ya 97 de los Hechos de los Apóstoles. Y estamos en pleno capítulo 20. Hoy les voy a explicar algo extraordinario, que es que Pablo resucita a un muerto. Y van a ver de qué trata. Bueno, yo les voy a resumir un poco la charla del día anterior. Recuerdan que estábamos en que ya Pablo había pensado mucho, había rezado y ya había decidido que estaba acabando su tercer viaje. Entonces piensa en irse de Éfeso, pero antes lo que quiere es irse pues a Macedonia, es decir, ver todas aquellas comunidades que había fundado y ver cómo estaba la gente que él había evangelizado, cómo iba la trayectoria espiritual de toda esta gente. Y entonces pues se va a Macedonia. Y el texto nos dice, el texto de la semana pasada nos dice que estuvo allí pues unos 3 meses. Cuando ya decide que se quiere marchar de allí, se entera de que hay una conjura por parte de los judíos. Y entonces piensa, pues lo mejor que puedo hacer es ir andando, que tardaba más tiempo, pero era mejor ir andando que tomar una nave, porque en aquel momento había una serie de, todas las naves de la cuenca del Mediterráneo iban repletas de judíos, porque los judíos iban a Jerusalén para la Pascua. Entonces hubiera sido muy fácil si él hubiera, en la conjura, si hubiera ido en el barco, pues darle muerte y entonces resulta que hacer desaparecer el cadáver en el mar era facilísimo. Por lo tanto, seguramente hubiera encontrado a alguien que se hubiera compinchado con ellos y nunca hubiéramos más sabido sobre Pablo. De manera que él decide irse pues andando. Y entonces hace un grupo. Él primeramente manda a las personas, a sus discípulos, cuyos nombres ya les leí la semana pasada, delante. Y luego él irá. Y la cita era en Troade. Y habían quedado en estar 7 días en Troade. Bien, pues entonces ahora les explicaré qué ocurrió, pero antes vamos a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todos sus hombres. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden también que tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad y que pueden seguirlo a través de podcast o yéndose directamente al canal. Y que si les interesa saber qué era el Sanedrín, o por ejemplo, quién es la diferencia entre fariseos y saduceos en la época de Jesucristo, pues me parece que está en la charla 15-16, la buscan al principio debe estar en el capítulo 4 o 5, la explicación. Hay tantísimas cosas que pueden ustedes aprender antes de la charla de hoy. Recomiéndenla si la consideran ustedes adecuada para que otras personas puedan seguir oyendo. Bueno, pues nosotros empezamos lo que toca hoy. Y dice el texto, dice, recuerden que la cita era en Troade, ¿no? Dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Bueno, a ver, aquí hay una cosa interesante aquí, que es que, primeramente, bueno, tienen que situarse. Estamos en Troade y de Troade lo único
importante que pueden recordar es que era un puerto estratégico a la salida del estrecho de los Dardanelos. El estrecho de los Dardanelos está entre Europa y Asia. Entonces, allí es cuando él está con un grupo de gente. ¿Y quién había allí? Pues seguramente estaba la comunidad de Troade, debían estar los discípulos que él había mandado antes de que él llegara, y luego él y su séquito. Entonces, el texto es importante porque fíjense que dice el primer día de la semana estando nosotros reunidos para la fracción del pan. O sea, es la primera mención explícita de que se celebra la Sagrada Eucaristía el domingo, que es el día de la muerte del Señor. O sea que es uno de los testimonios más antiguos que tenemos para certificar que el domingo, que es el día después del sábado judío, era día festivo en la comunidad cristiana. Por eso se lo digo. Bueno, entonces vamos a continuar. Y bueno, Pablo alargó la charla hasta medianoche. Dice, había abundantes lámparas en la estancia superior donde estábamos reunidos. Fíjense qué detalles da, todo. Porque claro, es que él estuvo allí. Dice, un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo, no os inquietéis, pues su alma está con él. Subió luego, partió el pan y comió. Después conversó largo tiempo hasta el amanecer y entonces se marchó. O sea, a ver, que el texto es muy escueto, pero fíjense ustedes que Pablo había estado hablando desde media tarde y se alargó hasta medianoche. A ver, todo el mundo sabe, o bueno, se sabe, se ha estudiado que la persona no puede mantener, digamos, no puede mantener, no se puede mantener concentrado más de 15 o 20 minutos delante de la persona que habla. Por esta razón, pues las clases en la universidad pues duran pues, 3/4 de hora, una cosa así. Empiezan a las 11:15 y acaban pues a las 12 menos 5, parecido. Porque es que es difícil mantener la atención. Luego, a partir del cuarto de hora o 20 minutos, puedes ir y venir con el pensamiento. Puedes escuchar a la persona y puedes dejar de escucharla, irte y volver. Tomar el hilo otra vez, ¿no? Esto en cualquier tipo de charla, ya sea política, ya sea religiosa, ya sea de cine, por ejemplo, da igual. El hecho está que Pablo, pero claro, es que el ponente muchas veces o la gente que da una charla es que se anima. Y entonces, pues ya pierde la noción del tiempo. Y esto es lo que le pasó a Pablo, seguramente. Él hablaba y hablaba. También es posible que hubiera gente que entrara y saliera, también, ¿eh? La cosa es que se pasó hablando hasta medianoche. Y entonces este chico, que era Eutico, pues que estaba apoyado en la ventana, pues le entró sueño, como es normal, y se cayó. ¿eh? Pero es que se cayó desde un tercer piso. Y entonces dice, lo levantaron ya muerto. Ahora, imagínense ustedes qué jaleo se debe armar. O sea, de repente se encontraron con que alguien lo agarra, no pueden agarrarlo lo suficiente, se cae, el ruido desde el piso donde estaban hasta el tercer piso, el ruido de la caída tremenda, los gritos, los chillidos, la gente diciendo está muerto, ha muerto, la gente llorando, la gente intentando reanimarle, porque el texto te dice, lo levantaron ya muerto. Entonces es cuando llaman a Pablo y dice, Pablo bajó, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo, no os inquietéis, pues su alma está con él. Entonces dice, subió luego, partió el pan y comió. O sea, estaba tan sumamente acostumbrado Pablo a ver la cantidad y cantidad de milagros que hacía el Señor por su intermediación, que es que esto le pareció uno más y no se inmutó para nada. Subió, ¿eh? partió el pan y comió, es decir, celebró la Eucaristía. Quiero que vean aquí que, lo que hizo es idéntico a nuestras celebraciones eucarísticas. Bueno, no, digamos en sus elementos más básicos, ¿se entiende? En el sentido de que fíjense que al principio habla y luego
parte el pan. O sea, primeramente viene la palabra, la explicación de la palabra de Dios y luego ya la Eucaristía. ¿Ustedes se acuerdan de que yo en otra charla les dije que en el capítulo 6, versículo 35 del Evangelio de Juan, el Señor decía, yo soy el pan de vida? Pues el pan de vida no solamente es la sagrada forma consagrada que contiene la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No solamente, sino que el pan de vida también es la palabra de Dios. De forma que cuando ustedes van a misa el domingo, se distribuye a los fieles el pan de vida, que es Jesucristo. Pero tanto a través del cuerpo y sangre de Cristo, como a través de las Sagradas Escrituras, que son la palabra de Dios. Es decir, está la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. De ahí que siempre les digo que es tan sumamente importante llegar pronto a misa. No solamente pronto para prepararse, sino que no llegar bueno, cuando está empezando la epístola. Porque es que eso es, yo soy el pan de vida, eso es el pan de vida. O sea, cuando están oyendo ustedes las epístolas, el Salmo y el Evangelio, es pan de vida. Ya les digo, la mesa de la palabra y luego viene la mesa de la Eucaristía. Bueno, entonces aquí sí que me gustaría preguntarles una cosa, para que reflexionen ustedes. Piensen en cómo se sentirían ustedes si fueran testigos de un milagro similar. O sea, ¿cómo reaccionarían? Porque la resurrección de una persona es una cosa extraordinaria. O de una curación de una persona que está a punto de morir y de repente despierta y se encuentra perfectamente bien. Esto ocurre. ¿eh? O sea, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo reaccionarían? Y luego otra pregunta también. Si verdaderamente creen en la resurrección de Jesucristo, en que Jesucristo resucitó, porque es que si no creen en la resurrección del Señor, vana es su fe. Esto lo dice Pablo. ¿O necesitan ustedes para creer ver, como Santo Tomás? Acuérdense de que cuando Santo Tomás le dicen que el Señor ha resucitado, él dice, yo esto no me lo creo a menos que meta mi mano en los agujeros que han dejado los clavos. Y el Señor le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin haber visto hayan creído. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Bueno, pues continuamos un poco más. Dice, entonces, como ya se van, dice, nosotros, dice, nos adelantamos hacia la nave y partimos hacia Aso, donde habíamos de recoger a Pablo. Pues así lo había determinado él. Iría por tierra. Cuando nos alcanzó en Aso, le tomamos a bordo y llegamos a Mitilene. Al día siguiente nos hicimos a la mar y llegamos a la altura de Quíos. Y al otro día atracamos en Samos. Y después de hacer escala en Trogilión, llegamos al día siguiente a Mileto. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso, para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Bueno, miren, dos palabras con respecto a esto. Nada más recuerden ustedes que la cita fue en eso. O sea, los discípulos decidieron que iban, Pablo les dijo que fueran en la nave y él anduvo. O sea, él decidió ir a pie. Seguramente, porque es que, a ver, en la nave había mucha gente y él no debería probablemente poder predicar. En cambio, si iba andando con 4 o 6 u 8 discípulos o gente que estaba interesada, sí que podía ir predicando y hablando de nuestro Señor Jesucristo. Claro, recuerden una cosa importante, que es que cuando nosotros evangelicemos o hagamos apostolado, ya sea pues en las residencias de ancianos o, por ejemplo, a nuestros nietos o nuestros hijos, o, por ejemplo, pues estando con enfermos, lo más importante de todo es el calor humano. O sea, que esas personas a las cuales ustedes evangelizan o hacen apostolado, sientan que hay calidez. O sea, sientan que para ustedes esa persona a la cual hablan es lo más importante del mundo. Que quieren su bien.
y las personas lo notan perfectamente. Si se hace comedia o bien si verdaderamente tú estás interesado en el bien de aquella persona. Bien, esto recuérdenlo y luego recuerden también que estas paradas que hacen, que no vamos a nombrar ya porque están escritas, las hacen porque es que las naves se viajaba paralelo a la costa. Y entonces resulta que como había en aquella zona muchísimos islotes, que ahora también hay, pero era una zona de islotes, lo que hacían fondeaban cada noche en un sitio. O sea, llegaba la noche, ya no veían nada, fondeaban en un sitio. Entonces era una razón para no navegar en la oscuridad porque les daba miedo chocar contra algún islote y que la nave se fuera a pique, ¿eh? O que embarrancara. O sea, ya les digo porque había muchísimos islotes. Esa era la razón por la cual el viaje se hizo tan largo. Entonces, aquí te explica que Pablo no quería llegar a Éfeso, entrar en Éfeso, mejor dicho. Y esa es la razón por la cual, lo veremos el próximo día, pues llama a todos los presbíteros y los que luego se llaman obispos, aunque todavía no reciben el nombre de obispos, para despedirse de ellos. Porque es que si entraba en Éfeso, la gente le hubiera retenido y no hubiera llegado, como él dice, para Pentecostés a Jerusalén. Pues nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.